Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Lo que nunca contaron de Demet Özdemir y Can Yaman. Reportaje de ficción inspirado en la fascinación mediática que rodea a las estrellas de Erken Cikus. Cuando el mundo entero descubrió a Demet Özdemir y Can Yaman en la exitosa serie Erken Cikus, nadie imaginó que años después seguirían siendo una de las parejas artísticas más comentadas del entretenimiento turco. La producción, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno internacional y lanzó a ambos actores a la fama global. Pero detrás de las cámaras existieron cientos de historias, rumores y teorías que alimentaron la imaginación de millones de seguidores. Lo que estás a punto de leer es una historia ficticia de estilo magazine, inspirada en ese fenómeno mediático. El comienzo de una leyenda. Era una mañana de verano en Estambul cuando Demet y Can llegaron por primera vez al set de grabación. Nadie sospechaba que aquella producción cambiaría sus vidas para siempre. Los productores observaban con atención las primeras escenas. La química entre ambos parecía natural. Los guionistas sonreían. Los directores intercambiaban miradas de sorpresa. «Tenemos algo especial», habría comentado uno de ellos. Y tenían razón. Con cada episodio, la conexión entre los protagonistas conquistaba nuevos países. España, Italia, Argentina, México y numerosos mercados internacionales quedaron cautivados por la historia de Sanem y Can Divit. Los secretos del camerino. Según esta historia ficticia, existía una tradición secreta durante las grabaciones. Cada vez que una escena romántica resultaba especialmente emotiva, alguien escondía una pequeña nota dentro del camerino de los protagonistas. Nadie sabía quién era. Las notas contenían mensajes misteriosos. La magia ocurre cuando nadie la busca. No todas las historias terminan cuando se apagan las cámaras. Los sueños siempre encuentran el camino. Demet y Can comenzaron a coleccionarlas. Con el paso de los meses, aquellas notas se transformaron en una especie de juego privado. El club secreto de los miércoles. Pocos conocían la existencia de un supuesto grupo creado por miembros del equipo técnico. Cada miércoles después de las grabaciones, varios integrantes se reunían para comentar las escenas de la semana. Lo llamaban el Club de los Soñadores. Allí se debatía todo. Las escenas más difíciles. Los momentos más divertidos, los errores más inesperados, y, por supuesto, la extraordinaria energía que transmitían los protagonistas. La noche que nadie olvidó. La historia cuenta que una noche, después de una jornada de grabación de más de 15 horas, ocurrió algo inesperado. Se produjo un corte eléctrico en el estudio. Todo quedó completamente oscuro. Durante varios minutos nadie pudo continuar trabajando. Entonces alguien comenzó a cantar. Después otra persona se unió. Y luego otra. Hasta que prácticamente todo el equipo terminó improvisando un pequeño concierto.
Según la leyenda, Demet y Can fueron quienes dirigieron aquella improvisada celebración. Desde entonces, muchos integrantes recordaron aquella noche como el momento en que el equipo dejó de ser un grupo de trabajo para convertirse en una familia. Los rumores que recorrieron el mundo. A medida que crecía el éxito de la serie, también aumentaban las especulaciones. Los fanáticos analizaban cada fotografía, cada entrevista, cada sonrisa, cada gesto. Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunas aseguraban que existía una historia de amor. Otras afirmaban que, simplemente compartían una amistad extraordinaria. Lo cierto es que la serie generó una enorme comunidad internacional de seguidores que continúa activa años después. Comentarios de fanáticos muestran que muchos consideran a la pareja de la ficción como una de las más memorables de las series turcas. El misterioso cuaderno azul. Entre las historias más famosas de esta ficción aparece la leyenda de un cuaderno azul. Se decía que permanecía escondido dentro de uno de los decorados. Cada miembro del equipo podía escribir algo en él. Un recuerdo, un sueño, una confesión, un deseo. Cuando terminó la serie, el cuaderno habría sido guardado en un lugar desconocido. Nadie volvió a verlo. O al menos eso dicen. El pacto silencioso. En esta historia imaginaria existe también un supuesto pacto entre los protagonistas. Un acuerdo sencillo. Prometer que nunca permitirían que el éxito cambiara la esencia de quienes eran. Por eso, cuando la fama internacional llegó con toda su fuerza, ambos continuaron concentrándose en nuevos proyectos. La serie siguió creciendo hasta convertirse en un fenómeno internacional. La carta jamás enviada. Quizá la historia más fascinante sea la de una carta. Una carta escrita durante las últimas semanas de grabación. Nunca enviada, nunca publicada, nunca revelada. Según la leyenda, contenía una simple frase: "Gracias por hacer que esta aventura fuera inolvidable". Nadie sabe si la carta existió realmente. Pero millones de fanáticos siguen creyendo que sí. El reencuentro imaginado por los fans. Durante años, los seguidores han imaginado incontables reencuentros. Un nuevo proyecto. Una película. Una serie. Una entrevista especial. Las comunidades de admiradores continúan compartiendo escenas, recuerdos y momentos detrás de cámaras relacionados con la producción. Porque algunas historias nunca desaparecen. Simplemente encuentran nuevas formas de seguir vivas. El verdadero secreto. Tal vez el secreto que nunca contaron no tenga nada que ver con romances ocultos ni misterios imposibles. Quizá la verdadera razón por la que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo recordados sea mucho más simple. Crearon personajes capaces de emocionar a millones de personas. Construyeron una historia que atravesó frontera. Y demostraron que la magia de una gran producción puede durar mucho más que sus episodios. Lo que nunca contaron de Demet Özdemir y Can Yaman. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo una de las más comentadas por los seguidores de las series turcas. Ambos alcanzaron fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a Sanem y Can, una de las parejas más queridas de la televisión.
La química que mostraron en pantalla fue tan intensa que millones de fanáticos comenzaron a preguntarse si aquella conexión era únicamente profesional o si escondía algo más detrás de cámaras. Con el paso de los años surgieron innumerables rumores, teorías y especulaciones sobre una posible relación sentimental. Diversos medios internacionales afirmaron que existía una historia secreta entre ambos, aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de los actores. Lo que sí es un hecho es que la popularidad de la pareja traspasó frontera. Desde Turquía hasta España, Italia y América Latina, el fenómeno Can y Demet se convirtió en un auténtico acontecimiento mediático. Los seguidores recuerdan especialmente las grabaciones de Erkenci-Kuş, una producción que se emitió entre 2018 y 2019 y que transformó para siempre las carreras de ambos artistas. En redes sociales, los admiradores continúan compartiendo escenas, fotografías y recuerdos de la serie. Algunos fans incluso afirman que la química entre los protagonistas era tan convincente que parecía imposible que fuera solo actuación. Comentarios de seguidores en comunidades dedicadas a las series turcas reflejan cómo la pareja marcó a toda una generación de espectadores. Sin embargo, la realidad detrás de los rumores siempre estuvo rodeada de misterio. Existen numerosas versiones sobre lo que ocurrió entre ellos, pero ninguna ha sido verificada de forma concluyente. Incluso en debates entre fanáticos se reconoce que gran parte de la información pertenece al terreno de la especulación y las revistas del corazón. Mientras tanto, ambos continuaron desarrollando exitosas carreras por separado. Demet Özdemir consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, mientras que Can Yaman expandió su carrera internacional participando en producciones fuera de su país. A pesar del paso del tiempo, el interés del público por esta historia no ha disminuido. Cada nueva entrevista, aparición pública o publicación en redes sociales vuelve a despertar preguntas sobre una relación que, real o imaginaria, sigue ocupando un lugar especial en el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. Lo que nunca contaron, quizá, no sea una historia de secretos ocultos ni de romances imposibles. Tal vez el verdadero secreto fue la extraordinaria conexión artística que lograron crear juntos y que convirtió a Erkenci-Kuş en un fenómeno inolvidable para la televisión internacional. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.